La epidemiología. El herpes es una enfermedad de infección a nivel mundial. La persona va a estar infectada de por vida y siempre va a ser una fuente de contagio asintomática. El del tipo 1 se encuentra en las primeras etapas de la vida. Es de transmisión oral o a través de pequeños rasguños de la piel o grietas en la piel. Y en los países en vía de desarrollo se encontraron que el 70 al 90% de la población tienen anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 1. Y del tipo 2 se da mayormente por transmisión sexual y es la transmisión del útero o en el momento del parto al producto. La población en riesgo son niños que les puede dar en los dedos el panidazo herpético, los adultos sexualmente activos, personal de salud y los inmunodeprimidos. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Se pueden notar efectos citopatológicos que son sin sitio, que es un acúmulo de núcleo de células que se pueden ver varios núcleos sin divisiones aparentes o se pueden ver inclusiones intranucleares de Crowdy tipo A. Para ver estos dos se pueden realizar un frotis de Sask, un Papa Nicolau o una biopsia. También se puede realizar un cultivo, tienen que ser cultivos celulares de ELA con fibroblastos embrionarios y para la identificación se utilizan células que expresen beta-galactosidasa en las células infectadas. También se pueden realizar PCRs y pruebas serológicas, pero las pruebas serológicas son mejor para estudios epidemiológicos. Ahora, el tratamiento es con antivirales que inhiban a la ADN polimerasa. El principal de estos es el aciclovir o valaciclovir, penciclovir y famciclovir. La resistencia a estos antivirales se da principalmente por la mutación a la timidina sinasa, que es la enzima que ayuda a activar estos antivirales, o por la mutación de la ADN polimerasa. Para prevenir la enfermedad hay que evitar el contacto directo por parte del personal de salud, uso de guantes. También se lo puede eliminar con jabón hipoclorito y etanol al 70%. Y para evitar el neonatal es preferiblemente realizar una cesárea o un parto. Y actualmente no existen vacunas contra el virus del herpes simple. Ok, continuando con mi compañera, el virus de la varicela zoster. Al igual que la subfamilia de las herpes humanas, va a originar la varicela, como su nombre lo dice, y el herpes zóster. ¿Qué ocurre con el herpes zóster? Como mencionaba mi compañero, por el periodo de latencia y luego recurrencia, el virus se manifiesta, pero en su segunda forma, no segunda forma, en otra forma, que es el herpes zóster, que ahora les explico. Sobre este virus, su estructura y replicación va a poseer un genoma, más pequeño que el virus del herpes humano. Sus partículas sintetizadas van a ser secuestradas por los lisosomas y van a ser degradadas en la mayoría de las células. Se va a unir al receptor de manoso 6-fosfato y van a ser liberadas de las células cutáneas porque estas no tienen esta proteína, este receptor. Otra cosa que lo diferencia del virus de herpes simple es que este se adquiere por inhalación, por vía respiratoria. Siguiente, por favor. Ok, sobre la patogenia e inmunidad, les vuelvo a repetir, se adquiere por vía respiratoria, por inhalación. Por lo tanto, por las gotas respiratorias, por contacto directo. ¿Qué ocurre? Ingresa el virus y va a haber una replicación en las mucosas de las vías respiratorias y amígdalas en esta región. Existe una replicación viral y sigue hacia las vías linfáticas, hacia las vías circulatorias, donde existe otra replicación viral a nivel de las células del sistema retículo endotelial, hígado, vaso, como también en las células epiteliales, fibroblastos, linfocitos T y neuronas. ¿Qué pasa aquí? También va a haber una formación de sincitios y inclusiones intracelulares de Cowdry de tipo A. Ocurre esto, la replicación viral, también denominado todo lo que les mencioné, viremia primaria. Ahora vamos a observar la viremia secundaria.
que se acompaña de fiebre, malestar y cefaleas. Esto va a pasar por todo el cuerpo hasta llegar a las lesiones cutáneas hacia la piel, donde va a haber una formación de vesículas, máculas, pápulas, pústulas y costras, que estos son característicos de la varicela. Si no llega a la piel, llega a la membrana mucosa y otra vez en la piel. Puede existir latencia en las neuronas, en los ganglios de la raíz dorsal o en los nervios craneales. Y lo que les decía al comienzo, latencia. En palabras simples, digamos, el virus se oculta en las neuronas y ocurre la recurrencia, porque en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, el virus vuelve a aparecer y se presenta como herpes zóster en este caso. Otra vez, les repito, células infectadas se detectan por inclusiones de Cowdry de tipo A y sin sitios y se provoca un exantema dérmico vesículo-papuloso en la viremia primaria. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a ver la evolución cronológica de la varicela. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 14 días. El día 0, el primer día en la infección, llega por el tracto respiratorio, va a haber replicación por la vía linfática en los ganglios linfáticos regionales. Luego, replicación viral en el hígado, vaso y otros órganos. Otra cosa importante, que en el periodo de incubación puede ser contagioso sin que se presenten síntomas. Siguiendo con lo que les decía, hay replicación viral en el hígado, vaso, sigue con la viremia secundaria. Esta viremia se acompaña con fiebre y va a haber infección en la piel, con erupciones vesiculares y todo eso. Siguiente, por favor. Ok, sobre la epidemiología, este es extremadamente contagioso, más del 90% desarrolla anticuerpos contra el virus de la varicela zóster. El herpes zóster es el resultado de la reactivación de una infección latente en el paciente, lo que les dije anteriormente. Siguiente, por favor. Sobre la enfermedad clínica, vamos a observar aquí las lesiones de varicela. Específicamente aquí vamos a observar lo que nos dice nuestro libro, un cielo estrellado. ¿Por qué? Porque las lesiones de varicela presentan estas formas: mácula, pápula, vesícula, pústula y costras. Y días después de la infección ocurre esta aparición de varias vesículas con estos diferentes estadios: mácula, pápula, aquí observamos costras y eso. Algo importante también es que estas lesiones, eh, para diferenciarlas clínicamente, es que en la varicela se pueden observar en el cuero cabelludo, cosa que en las otras no. Eso es importante. También aparecen en la cara, en el tronco y se extienden por todo el cuerpo. Después, esta vesícula mide 2 a 4 micrómetros y ya 1 o 2 días después aparecen las costras y lo que les dije. Sobre el herpes zóster, lo mismo, pacientes inmunocomprometidos, existe diseminación por las vías nerviosas, infectan la piel, produce exantema y desarrolla como el hecho de que esté en un periodo de latencia en las neuronas ocasiona que se dañen estas neuronas y provoque una neuralgia posherpética muy dolorosa. Siguiente, por favor. Ok, sobre el diagnóstico, puede ser clínico, podemos distinguir estas lesiones de la varicela en este caso por este cielo de estrellas, diferentes estadios de las lesiones de la varicela. Les dije igual, la presencia de estas lesiones en el cuero cabelludo nos puede servir para el diagnóstico. Otra cosa, el cultivo, lo que les decía igual, inclusiones intracelulares de Cowdry A y sin sitios,
También nos sirve inmunofluorescencia, reacción en cadena polimerasa y serología para establecer inmunidad, más que todo para saber el estado inmune del paciente. Sobre el tratamiento y prevención y control, la varicela en niños normales no necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque no son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes normales. Por lo tanto, no requieren tratamiento. Otra cosa es en los adultos, en las personas mayores que generalmente son inmunodeprimidas y en ciertos casos requieren antivirales. Por ejemplo, aciclovir, fanciclovir y valaciclovir. En caso del aciclovir, este es menos sensible en el virus de la varicela zoster, por lo tanto requiere un poco más de dosis. En inmunodeprimidos se administra inmunoglobulinas frente al virus de la varicela zoster y hay vacuna para esta. Es una vacuna viva atenuada de la cepa OCA y se aplica en niños de 2 años. Siguiente. Bien, continuando vamos a tener lo que es el virus de Epstein-Barr. Este va a ser reportado en 1964, quienes encontraron partículas virulentas en células de tejido con cáncer linfático. Estas van a provocar una mononucleosis infecciosa positiva para los anticuerpos heterofílicos y para los cultivos tisulares. Lo que le caracteriza a este es que va a infectar a las células glandulares salivales y leucocitos. Por eso es conocido como enfermedad del beso. Siguiente, por favor. Bien, su forma, esta va a estar constituida por una membrana lipídica y aparte va a tener su envoltura, que va a constituir por glucoproteínas. Estas van a ayudar a que se adhiera a la célula que va a ser infectada. Aparte va a estar constituida por su cápside, que dentro de esta va a tener una doble membrana, una doble cadena de ADN. Ahora, una vez que ingresa el virus, va a ir a infectar a la célula. Al infectarse, se va a introducir lo que es la cápside y se va a producir una decapsidación. Esto va a hacer que las cadenas de ADN se dirijan a lo que es el núcleo y haya una replicación de esta, donde el aparato de Golgi lo va a empaquetar y van a salir. Y entonces las células van a estar infectadas, haciendo que nuestro paciente sea más susceptible a las neoplasias y linfoides. Siguiente, por favor. Bien. Sabemos que el virus se va a encontrar en la saliva, entonces una vez que ingresa a nuestro cuerpo se va a dirigir hacia las células epiteliales de las vías respiratorias superiores. Puede ir hacia la boca, la nariz, la garganta y las glándulas salivales. Nuestro cuerpo va a empezar a activar lo que es el sistema inmune y una de las primeras células que va a salir van a ser las células B. Estas van a intentar destruir al virus, pero este virus se va a introducir dentro de estas, entonces van a actuar las células B como reservorios de este virus. Lo malo de esto es que las células B se van a encontrar en los vasos. Ahora, si se dirige hacia la porción linfática, esta va a ir a llegar a los ganglios regionales, produciendo infecciones, inflamación y daño. Ahora, si se dirige a la porción hematógena, la sangre se va a dirigir hacia los órganos internos y a las porciones distantes. Ahora, ¿qué puede causar? Si va hacia lo que es el cerebro, el hígado, el riñón y el corazón, pueden existir diferentes manifestaciones pertinentes que pueden llevar a secuelas hasta disminuir la vida a largo plazo. Sabemos que las células B producen su propia respuesta humoral. Ahora, al producir su propia respuesta humoral, va a haber un ataque del sistema inmune tratando de destruir al virus. Al tratar de destruir al virus, también va a dañar al tejido aliado. Cuando está produciéndose la destrucción, van a ir produciéndose a su vez citocinas. Estas citocinas van a llamar a los linfocitos que van a expresar CD8 y la CD4. Aparte va a haber la presencia de los linfocitos T supresores y los linfocitos T citotóxicos. Esto va a producir que el paciente sea susceptible a neoplasias, produciendo así lo que es el linfoma. Siguiente, por favor. Ahora, teniendo un breve resumen,
habíamos visto que este virus se va a encontrar en la saliva. Va a activar a lo que son los linfocitos B y las células epiteliales de la bucofaringe. Más que todo lo que son los linfocitos B, van a haber una replicación, una inmortalización y una latencia. La proliferación de los linfocitos B va a hacer que se activen los linfocitos T y como va a haber un daño, pueden ir a dañar hígados, ganglios linfáticos y vasos, donde puede producir una inflamación, malestares. Los linfocitos B van a ser productores de anticuerpos y uno de los anticuerpos que van a producir van a ser los anticuerpos heterófilos. Esta palabra se refiere a que estos no tienen ninguna afinidad a ningún agente. Ahora, ¿cómo van a ser eliminados? Van a ser eliminados mediante la saliva. Por eso se puede producir una faringitis. Siguiente, por favor. Bien, en la evolución de lo que es la infección, habíamos dicho que se van a encontrar en porción lítica, latente o inmortalizante y se van a producir diferentes proteínas que van a ir activando. Van a haber proteínas de la membrana y proteínas de la cápside. Entre una de estas vamos a tener a la proteína cebra. Esta va a estar encargada de los procesos de la expresión del material genético que va a determinar si nuestro paciente se encuentra en mononucleosis o en latencia. Siguiente, por favor. Bien, van a haber marcadores de lo que es la infección del virus de Epstein-Barr. Entre estos vamos a tener a los antígenos nucleares que se van a encontrar en el núcleo, los antígenos precoces que se van a encontrar más que todo en lo que es el citoplasma, los antígenos de cápside vírica que se van a encontrar en el citoplasma y los antígenos de membrana. Aparte vamos a tener y vamos a ver que estos se van a encontrar en la superficie de este. Esto nos va a ayudar para ver si uno de estos se activa, puede estar relacionada con alguna clínica. Siguiente, por favor. Enfermedades clínicas. Entre las enfermedades del virus Epstein-Barr vamos a encontrar que se va a producir en un periodo de incubación de 30 a 50 días. Entre estos vamos a tener lo que es la mononucleosis infecciosa, que se va a diagnosticar mediante la tríada de los síntomas clásicos de mononucleosis. Entre esas vamos a encontrar que, entre esa tríada vamos a encontrar la linfadenopatía, que va a ser el aumento de los ganglios, esplenomegalia, que va a ser el aumento del vaso, y una faringitis exudativa, que esta puede llegar a acompañar con una fiebre elevada y también un malestar a menudo. Entre ellas también va a producir lo que es un linfoma de Burkitt, que se les va a expresar en el antígeno EDNA. También va a producir lo que son las enfermedades de Hodgkin y también entre otras linfoproliferativas. También el carcinoma nasofaringeo, que este es endémico en la población adulta y que se encuentra en Asia. También una leucoplasia oral vellosa. ¿Qué va a ocurrir en esta? Va a ocurrir va a inmortalizar lo que son los linfocitos B en cultivos tisulares. Siguiente, por favor. Ya. Para el diagnóstico del virus de Epstein-Barr, clínicamente los linfocitos y los anticuerpos van a ser heterófilos positivos. Una de las causas van a ser que va a ser frecuente la mononucleosis de una infección con anticuerpos heterófilos. Negativos va a ser la infección por citomegalovirus. Y la otra sería que los linfocitos van a ser atípicos, como se ve en la imagen. Esas de los linfocitos se van a conocer como las células de Downey. Van a aparecer al comienzo de los síntomas y van a desaparecer al remitir la enfermedad, y para su diagnóstico para la serología va a ser que va a existir lo que es un análisis de anticuerpos contra antígenos víricos. Van a suponer que es un método, bueno, este va a ser uno de los métodos más fiables que los anticuerpos heterófilos para confirmar si el diagnóstico para la mononucleosis causada lo que es por el BEP. Entonces vamos a tener lo que es la prueba de Paul-Bunel o de monotest y de las eruptas.
Siguiente, por favor. Ya. El virus Epstein-Barr va a tener lo que es un modelo infinito lítico. Va a ser una infección producida por lo que es por el antígeno marcadores, pero esta va a aparecer por órdenes. Entre esas vamos a tener lo que son a los antígenos nucleares, que es el EDNA, que se va a ubicar lo que es en el núcleo, y su producción van a ser en sí en todas las células, o sea, va a infectar en sí a todas las células. La detección se va a realizar dependiendo, pero esta es mayormente en la fase avanzada. Y tenemos después lo que es la precoz, que esta va a estar ubicada lo que es en el citoplasma en el primer ciclo lítico. Y su detección no se va a observar en el BURT. Después de la otra precoz, tenemos en el citoplasma y en el núcleo. eh, Esta va a ser la detección de tu cuerpo, se van a observar en una mononucleosis infecciosa. Y el de cápsida viral va a ser su ubicación en lo que es en el plasma y en las células que van a producir los virus. Y la detección de anticuerpos de la IgM va a ser transitoria y la IgG van a ser persistentes. Después, acerca de la membrana, va a ser ubicada en la superficie celular y van a hacer su producción va a ser las glicoproteínas de envoltura. Y su detección van a ser de las IgMs, va a ser transitoria y la IgG van a ser persistentes. Siguiente, por favor. Ya, acerca del VEP en su epidemiología, tratamiento y prevención, esta infección va a ser de por vida, no existe ningún tratamiento. La enfermedad es recurrente, es causada por contagio, puede haber diseminación asintomática. Eh, el único tratamiento que sería para una mononucleosis infecciosa sería el reposo y el alivio malestar, o también lo que es el aciclovir, que no ha mostrado ningún impacto significativo. La vacuna se encuentra aún en desarrollo y la infección genera inmunidad que se mantiene a lo largo de toda la vida. Y la mejor forma para prevenir lo que es una mononucleosis infecciosa en el contacto con el virus va a ser que tenemos que en sí agarrar lo que es en los primeros años de vida, ya que la enfermedad va a ser más benigna de lo que es en niños. Siguiente, por favor. Citomegalovirus. Ya. El citomegalovirus va a ser un patógeno humano habitual que infecta aproximadamente al 1% de los recién nacidos y en adultos de los 40 años de edad. Se trata de la causa más vírica frecuente de anomalías congénitas, de manera que uno de cada 150 niños pueden ser infectados con el virus. Em, Esta va a originar lo que es una enfermedad leve, asintomática en los niños y en adultos, que va a revestir una especial relevancia como un patógeno oportunista en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué va a poseer? Va a poseer lo que es un genoma mayor de los herpes virus. Va a pertenecer lo que es a la familia de herpes viridae, también a la subfamilia beta herpes viridae. Va a tener lo que es su ADN lineal y de doble hélice. También va a poseer su ARN mensajero en una partícula vírica, que esta va a ser la única que le va a ser diferente de todos los virus. ¿Por qué? Porque en sí es la única que va a poseer su ADN mensajero, mientras que las demás solo poseen su ADN. Es esférico con cápside isosaédrica y se va a replicar en células humanas, más que todo lo que son los fibroblastos, en células epiteliales, granulocitos, macrófagos y entre otros. Siguiente, por favor. Ya, entre su patogenia. Esta eh, va a ser su contagio bueno, su forma de contagio va a ser por contacto, ya sea por vía sexual o intrauterina o por la leche materna. También por el contacto en orina, saliva, semen,
las lágrimas o trasplante de órganos o esas personas que reciben lo que son las transfusiones de sangre. Estas directamente van a ir lo que es a los, bueno, afectando a las células de los monocitos, linfocitos y a las células epiteliales. Estas se van a diseminar por el organismo, que mayormente se van a replicar en el riñón y también lo que van a llegar a afectar también a lo que son las glándulas secretoras. Esta va a ser una infección persistente y también lo que es latente, ya sea en los macrófagos, en los macrófagos y también una infección subclínica y también una infección prolongada, lo que es el riñón. En su forma latente, las células miloides y también monocitos, también lo que son los linfocitos y las células del estroma de la médula ósea. Em, Acerca sobre su inmunidad, eh, es importante que esté activada y limitada. Si en esta no llega a ser activada, puede llegar a alterar puede llegar a alterar bastante algunas funciones, como entre ellas va a alterar lo que es la función de los leucocitos, que va a impedir la presentación de los antígenos linfocitos de Henle y también los linfocitos citotóxicos. Y también va a impedir lo que es el ataque de los linfocitos citotóxicos y también va a llegar a codificar bastantes proteínas. Entre esas va a codificar un análogo de IL-10 que que esto va a llegar a inhibir lo que es las respuestas inmunitarias. Para esta vamos a tener su reactivación mayor. Su mayor riesgo van a ser lo que son en recién nacidos, en personas sexualmente activas, en receptores de órganos y también lo que son en personas que hayan sufrido algunas quemaduras y también más que todo en inmunosuprimidos. Siguiente, por favor. Ya, acerca sobre su transmisión. La transmisión por citomegalovirus va a ocurrir de persona a persona. Esta va a requerir sí o sí de un contacto cercano o sexual. También puede ser transmitido mediante efectos personales. La transmisión suele ser a través con fluidos corporales, al ponerse el contacto en las manos y después de la nariz, también lo que es la boca. Lo que recomiendo mayormente es el lavado de manos con jabón y, y agua. La infección pueden llegar sin síntomas y mayormente es común en niños. Mayormente, ¿quiénes van a correr riesgo en esto? Los neonatos. En recién nacidos, que madres que van a presentar seroconversión o a términos de riesgo va a ser elevado, va a ser elevado por los defectos congénitos. Mm, En sus métodos de control van a existir distintos fármacos antivirales disponibles para el paciente con cuadros graves. Después su detección selectiva del virus en los potenciales donantes, en los donadores de sangre mayormente y los que van a, en las personas que llegan a donar órganos. Siguiente, por favor. Ya, un resultado acerca de una infección que puede llegar a pasar en una persona normal va a ser un portador asintomático, o sea, va a ser una mononucleosis negativa y eh, de heterófilos, o sea, mientras que en un recién nacido la madre va a ser seronegativa, la enfermedad de inclusión o de citomegalia. Mientras que en una persona que tiene SIDA y que es inmunodeprimido, la enfermedad puede ser sintomática y muy multisonal. Los resultados por infección del virus. El resultado de la infección va a depender fundamentalmente del estado inmunitario de la persona, o sea, de cada una de nosotros. Por ejemplo, el anticuerpo del SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Siguiente, por favor.
Fuentes de infección. Las fuentes de infección en recién nacidos va mayormente a ser de origen de transmisión placentaria de la madre al feto. También una infección intrauterina, las secreciones cervicales también. Y en en la latente o niño, van a ser de origen de secreción corporales. También entre esas tenemos lo que es la leche materna, la saliva, las lágrimas o también lo que es la orina. Después en adultos, la transmisión suele ser mediante la actividad sexual, ya sea por el semen, la transfusión de sangre, también lo que son los trasplantes de órganos. Va a afectar lo que es alrededor del 1% en recién nacidos y mayormente todos los casos llegan a ser asintomáticos y su diseminación por la orina y secreciones corporales. También va a ser importante como patógeno, es un patógeno oportunista en pacientes inmunodeprimidos, como ya dijimos que en el SIDA. Y la transmisión la transmisión mediante la transfusión de sangre o de un trasplante de órganos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a continuar con el diagnóstico de laboratorio del citomegalovirus. En la parte histológica del citomegalovirus tenemos una parte histológica importante que es la célula citomegálica. Esta puede alcanzar esto es una célula de gran tamaño que alcanza de 25 a 35 micrómetros. Esta se puede observar a través del Papa Nicolau, una hematoxilina eosina. Su detección antigénica y genómica tenemos dos tipos, el antígeno vírico y el genoma vírico. En el antígeno vírico podemos observarlo a través de una inmunofluorescencia o un examen de ELISA. En el genoma vírico podemos observar a través de un PCR, una muestra de sangre, un lavado broncoalveolar u orina. En el cultivo, estas células se realizan en cultivos celulares de fibroblastos diploides. Este tiene un crecimiento lento de 4 a 6 semanas en las células epiteliales. Estas muestras se examinan al cabo de 1 o 2 días. Después, y luego se realiza una inmunofluorescencia indirecta. En la parte de la serología, el detector, este es un detector de una infección primaria del citomegalovirus. Hay que recalcar que este no es un indicador fiable. En el tratamiento tenemos 4 tratamientos. Tenemos el ganciclovir, el vanciclovir, el cidofir y el foscarnet. En el ganciclovir tenemos que sus características que es fosforilado y necesita de una sinasa. También se dice que, bueno, también es el más tóxico y este se da para infecciones graves o a inmunodeprimidos. En el valganciclovir, este es un profármaco que se administra por vía oral y se transforma en el hígado en ganciclovir. El cidofir, este es un análogo no fosforilado. Este no requiere de una enzima vírica. El foscarnet, este inhibe al ADN polimerasa. En las formas de transmisión tenemos la vía sexual, trasplantes de órganos o transfusiones de sangre. El principal vector del citomegalovirus es el semen. Formas de control tenemos el uso de preservativos o la abstinencia. También tenemos que tener un control estricto sobre los donantes, ya sean de sangre o órganos. Hay que recalcar que no existe una vacuna para el citomegalovirus. Virus del herpes humano 6 y 7. El virus del herpes humano tiene dos variantes. El número 6 tiene el A y el B. Hablando de los dos, estos se encuentran en una familia del rociolovirus, de una subfamilia de las beta herpes virinae. Estos se parecen al citomegalovirus porque son linfotropos y son obiucos. La enfermedad más común es el laxantema súbito de estos dos. En la patógena inmunidad del
virus del herpes humano 6. Este se da a muy temprana edad. Este se replica en la glándula salival y tiene una eliminación y una transmisión a través de la saliva. El virus del herpes humano ataca principalmente a los linfocitos CD4 y a otras que son las células progenitoras, hematopoyéticas y linfocitos T. En enfermedades clínicas tenemos la principal, que es la rociola, o también llamada el exantema súbito. Sus características son que se da a partir del virus del herpes humano 6. Este empieza su incubación de 4 a 7 días. Luego se da una fiebre elevada de 39.5 a 40.5 grados centígrados. Si no hay fiebre, aparece un exantema. Luego de esto aparece una recuperación sin complicaciones. Hay que recalcar que el común tratamiento es prácticamente el sistema inmunológico de las células. Tenemos otros virus, que es el virus del herpes humano 8. Este virus del herpes humano 8 se encuentra en el ADN de otras enfermedades como el sarcoma Kaposi, el linfoma primario de fusión y la enfermedad de Clastelman. El sarcoma de Kaposi se caracteriza porque es oportunista. Este se da en pacientes con SIDA y tiene como células blanco a los linfocitos B. También se menciona sobre los herpes virus del simio. Esto se puede transmitir a hombres a través de una mordedura. Este se localiza en la saliva de estos animales. Muchas gracias. Ya terminaron, ¿cierto? A ver, preguntas rapiditas. Micaela, ¿dónde se replica el virus de la varicela zóster? Se replica en los linfocitos B. Y es posible encontrar en los linfocitos B. ¿Se está segura que se replica en los linfocitos B? Varicela zóster. Virus herpes simple tipo 1, ¿pueden encontrarse en los genitales? Sí, también puede, pero es con menos frecuencia. Jonathan, ¿a qué se refiere viremia primaria y secundaria? La viremia primaria se refiere a, por ejemplo, niños que adquieren el virus y van a presentar varicela. Y con la secundaria va a ocurrir una mayor replicación viral del virus, en este caso en las células del hígado, hasta llegar a replicarse y llegar a la piel. Y en aquí... A ver, ya lo que tenemos que aclarar, ¿los adultos son inmunosuprimidos? ¿Eso es lo que dijo? las personas de la tercera edad, dijo, son inmuno... Pero a ver, la varicela es mucho más... es más grave, sí, en estas personas. Pero no en adultos mayores, en adultos. ¿Y los adultos son inmunosuprimidos? No. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos eso? Es más benigno en niños que en adultos, ¿cierto? ¿Por qué? Está mediado una inmunosupresión, ¿no es cierto? Perdón, una inmunopatogenia, no una inmunosupresión. O sea, la respuesta inmune explica parte de los signos y síntomas de la patogenia. Menos desarrollada en niños, más noble. Se presenta menos grave que en los adultos, porque el sistema inmunológico participa en la patogenia. ¿Cuál es el tratamiento frente a Epstein-Barr virus, Jonathan? Einal, ¿a qué se debe que los virus herpes sean más sensibles que otros virus? Einal, describa brevemente la estructura de un virus herpes. Sería su envoltura, las
las glucoproteínas que tiene, la cápside, después está su ADN, que es bicatenario. De todo eso, de toda esta estructura, ¿qué le dará mayor sensibilidad que otros virus? La envoltura o manto, pues criaturas. Todos los virus con manto son mucho más susceptibles que los otros. Alejandra, ¿cuáles son los efectos citopáticos del virus herpes simple? Alejandra, Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que no la escuché muy bien. Por favor, tienen que estar atentos. ¿Qué son los anticuerpos heterófilos? Son anticuerpos que por lo general no tienen una respuesta a un agente en específico. ¿Y en qué virus son importantes? Es importante el hallazgo de anticuerpos heterófilos. Van a revisar, esa es pregunta típica. Cintia Jaita. Cintia, estoy sufriendo con usted. ¿Qué es ADN mensajero? Ay, no, doctor, era ARN mensajero, lo siento. ¿Y qué son las células de Downey? Las células en sí son tipo mutaciones de los linfocitos, si no me equivoco. ¿Sabe qué me preocupa, Cintia? Toda la exposición, por ejemplo, cuando habla de la epidemiología de transmisión, y hay o sea, lo que explica es como que leyera y que no sé cuánto entendió, por eso me interesa saber esto. Cuando usted está explicando, a ver, le voy a hacer una pregunta genial. ¿Cree que alguno de nosotros podría estar infectado por citomegalovirus? No. Más del 80%, le aseguro. ¿Por qué? ¿Cómo se transmite el citomegalovirus, Cintia? Se transmite mayormente por vía sexual, nos dice. Una, y dos, mayormente por por transfusiones, trasplante de órganos, de feto, ¿Pero acaso no puede pasar por la saliva? también puede pasar. Entonces, si se pone a pensar, puede pasar por la saliva. Yo le aseguro que muchas poblaciones, más del 70% de la población tiene citomegalovirus. Por lo tanto, ¿por qué hablamos de un riesgo durante el embarazo? Terrible si en todas las embarazadas que tienen citomegalovirus pasará algo. ¿Por qué hablan de cero negativas? Porque es más probable que puedan llegar a nacer con defectos congénitos en caso de cualquier. No, eso se tienen que revisar bien. Lo que les pido cuando lean, traten de entender lo mejor que se pueda, más que repetir lo que tienen escrito. Samuel. A ver, describe muy brevemente la patogenia de citomegalovirus. La patogenia, ¿verdad, doctora? Sí, de citomegalovirus. Si le pregunto a usted mismo lo mismo, ¿qué son las células de Downey? No sabía responderle eso. Van a revisar, por favor. Se supone que ustedes han preparado todo, solo un capítulo en todo el año. O sea que deberían ser expertos en todos los virus de ese capítulo. Revisen bien qué son las células de Downey, qué son los anticuerpos heterófilos, cuáles son las células que se presentan como marcadores patogénicos en el caso de infecciones por citomegalovirus, cuáles en el caso de Epstein-Barr virus,
¿Cuáles son los efectos citopáticos en cada uno de estos? En cada uno de estos virus tienen que prestar atención a los efectos citopáticos, o sea, cuáles son los efectos que producen en las células que infectan estas. Además que obviamente en todo lo que veamos virología, algo esencial es dónde están los receptores, cuáles son las células, obviamente qué efectos producen sobre esas células y el resultado de eso se traduce en las manifestaciones clínicas que son las enfermedades. Las células de Downey que les he preguntado, ¿cómo afecta? Vean el video porque les he explicado claramente qué son las células, cómo los virus pueden actuar sobre los linfocitos B, qué efectos producen sobre los linfocitos B, cómo se pueden hiperactivar, cómo pueden hiperactivar a los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T CD8 típicos son los que se conocen como los de Downey y es por una acción directa del virus Epstein-Barr que actúa sobre los linfocitos B y estos a su vez hiperactivan a los linfocitos T. Ya chicos, en honor al tiempo, ya estamos a 1 hora. Vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente semana.